Allá voy a meterme con Alberto, ¿eh? Ahora os veo. Vosotros no lo veis, pero está pinchado. Y un montón de comandos y de ventanas. Tengo que ir tocándolo todo aquí cada vez que hago un cambio. Entonces, en fin. Gracias por el follow, Capelo. ¡Hombre! El bueno de Capelo Trading. Está Capelo por ahí. Acaba de entrar ahora, se acaba de seguir al canal. Bienvenido. Álvaro. Mira, llegas justo cuando va a hablar Alberto Muñoz, más conocido como Xtrader. Oye, ¿tú crees que todo el mundo sabe que te llamas Alberto Muñoz o no? En el mundillo. Yo creo que mucha gente lo sabe. Sí, ya. ¿No? Es demasiado. Ahora lo acabo de decir, digo. Bueno, Alberto, además, en el mundo del trading lo conoceréis, por supuesto, por su web, ¿no? ¿Quién no conoce Xtrader? A ver, o sea, si alguien no conoce Xtrader, que salga ahora mismo el canal, que no, ahora es lo Le echamos. A ver, es que lleva, además, me hace gracia porque antes cuando hablaba de todo el evento decía, ¿no? Que empezamos la web y más o menos de la mano. Yo en el mercado llegué al 2000, pero podemos decir de manera más activa, profesional y demás, llegué justo en 2001. Entonces, prácticamente va de la mano, ¿no? Es una coincidencia que me ha hecho gracia, ¿no? Siempre me ha hecho gracia, ¿no? Pero bueno, Alberto, además de tener esa página referente en España, para mí la mejor que hay del mundo del trading, donde además se encuentran cosas de mucho valor, es decir, no es una... Yo las comparo en un motivo distinto, pero por ejemplo los foros de TradingStation eso también pasa por un motivo distinto, también hay mucho valor porque como no, allí pasa porque son privados, es decir, solo son de clientes, ¿no? Pero es curioso, en una página que es abierta, te tienes que crear un usuario, pero decir que no es de pago, no hay nada, no hay ningún requisito para hacerse, digamos, usuario de Xtrader, ¿no? Y en cambio hay cosas de muchísima calidad. ¿De acuerdo? Hay muchísimos de muchísima calidad, hay artículos, hay contenido realmente de mucho valor, ¿no? Y eso no ocurre normalmente en los foros, ¿no? Donde rápidamente, cuando hay foros, se ensucian, ¿no? O sea, es fácil, la mayoría de foros, ¿no? Acaban siendo cosas de spam, de hablar de chorradas, ¿no? Pero en cambio... Ahí, si me permite, Sergi, no sabes el trabajo que cuesta. Eso es tu mérito, ¿verdad? Algún truco tenía que haber. No se ve, pero ahí está la mano. Algún truco tenía que haber, porque es verdad, hay una calidad tremenda. En la página a veces se va de las manos, ¿eh? También te digo que hay usuarios pues que a veces se montan por todas partes. Es imposible que sea el 100%, ¿no? Pero sí que es mayoritario, ¿no? Y bueno, ya para acabar, Alberto Muñoz es profesor de estadística, ¿de acuerdo? Es profesor de estadística. Y teoría de juegos. Y teoría de juegos. Que tiene algo... Y otras muchas más cositas. Sí, no lo sabía, he visto que también... Bueno, es que he sacado vuestro currículum de LinkedIn un poco para ver poquito, pues, para decir cuatro cositas, ¿no? Cuatro cositas que viene siempre bien, ¿no? Y he visto que también estás en un grado de turismo, ¿no? Soy el coordinador del grado. Por eso, no lo sabía. De hecho, esta mañana, como te comenté, tenía una reunión bastante importante al respecto. Sí, me habías comentado, pero no sabía que era de esa parte, ¿no? Pues la verdad me ha también era, hasta hace muy poquito, el vicedecano de estudiantes. Ajá. Y ahora pasaré a otro vicedecanato que no puedo decir de momento. Bueno, pues nada, pues no lo decimos. O sea que Alberto es un experto en los mercados porque lleva muchísimos años en ellos, pero que además tiene una base muy sólida estadística, matemática, formativa muy importante, que además le da un perfil que se nota mucho. Cuando tú hablas con Alberto, ese perfil formativo, didáctico, se nota. Y eso es muy bueno para poder explicar y poder hacer artículos, ¿no? Bueno, oye, vamos a hablar del mercado un poco, ¿eh? Vamos a hablar un poquito del mercado, a ver qué nos ha deparado el año. Está calentito todo. Está muy caliente esto, Sí, la verdad que sí. En el tema macro, tema noticias, y bueno, ahí es un tema que tú controlas mucho. Sí. Y vamos con ello. ¿Quieres compartir pantalla, Alberto? Os comparto pantalla. Venga, tengo una pequeña presentación. Me preparo yo aquí. A ver. ¿Te has preparado presentación y todo? Qué fenómeno. Sí, hombre. Que menos para un evento como este de esta calidad, donde junta a gente tan buena. Que además, Sergi, me gustaría felicitarte por esto. O sea, es que has juntado de repente a un montón de gente, todos, cada uno con lo suyo. Buenos todos. Yo algo me peor, a lo mejor, no lo sé, pero bueno. Gente de mucha calidad.
que vamos, has creado un evento cielo tonto excelente, o sea que te felicito por ello. Sí, la verdad es que se ha quedado la cosa apañada, ¿eh? Sí, las cosas como muchísimas gracias, de verdad que te lo agradezco. Yo encantado de formar parte de ello. Perdona, Capelo, no se puede sobornar, lo siento mucho. Más que nada, no porque yo no sea sobornable, porque oye, si pagas bien, ¿me entiendes? Sino porque el sorteo es en directo, entonces no veo cómo trucarlo, ¿me entiendes? O sea, no veo cómo trucarlo porque en directo sale y ahí saldrá el nombre. Entonces no lo veo. Lo que puedes hacer es regalar muchas subs y tener más posibilidades. Que hay como Alberto sabe de estadística, te puede explicar. Pero nada, será una cuestión de probabilidades, nada más. Y, hombre, trader, Álvaro, ya está por aquí. Pues mira, te has perdido a Joan Cabrero de Análisis Técnico, pero llegas justo a tiempo para ver la presentación de las perspectivas macro de 2023 de Alberto de Xtrader. Y ya le dejo la palabra. Muy bien, pues nada, os he preparado una pequeña presentación donde vamos a ver algunos gráficos que nos definen dónde estamos, otros hacia dónde vamos a ir, y entre medias alguna cosa un poquito inquietante que yo creo que va a gustar y que seguramente mucha gente no haya visto, no haya pensado. Bueno, invitar un poco a la reflexión con estos gráficos, ¿no? Voy a intentar hacerlo lo más interactivo posible, así que Sergi, no estoy viendo el chat, pero si hay preguntas me interrumpes y me las lanzas, ¿vale? Sí, tanto. Como dice Alberto, por cierto, si hay algún problema de sonido o algo me comentáis, pero como ya os he comentado antes y haciendo preguntas y las medidas de nuestras posibilidades y del tiempo, por supuesto que las vamos respondiendo todas, que es lo bueno de estas cosas. Ok, fenomenal. Bueno, pues lo dicho, empezamos. Os he querido poner, pues eso, el guión, ¿no? Este es un poco el guión de qué vamos a ver en este pequeño ratito, ¿no? Que voy a hablaros un poco de cómo veo la situación macro, de cómo estamos, hacia dónde vamos, que diría Woody Allen, pero sobre todo Woody Allen diría algo como esto, y es si hay posibilidad, aparte de decir de dónde venimos y a dónde vamos, es si hay posibilidad de tarifa de grupo también. Eso me temo que no es posible, teniendo en cuenta las divergencias y los desequilibrios estructurales que hay en las economías a nivel mundial. Pero bueno, sería idóneo, ¿no? Que todos juntitos colaborásemos, cooperásemos por hacer un mundo un poco mejor. Pero bueno, no parece que sea posible teniendo en cuenta la situación de partida de cada país y de cada región económica. Entonces, bueno, un primer gráfico para definir de dónde venimos, pues sería ni más ni menos que este. Es básicamente, soy un banco central y no puedo hacer nada contra la inflación. Esto es así, porque es inflación vía oferta, no es vía demanda. Por tanto, de aquí la política monetaria tiene muy poquito, pero que muy poquito que hacer. Y no tiene más que seguir dos caminos, que los voy a comentar después al final, pero ya os podéis imaginar por dónde van los tiros. Contra una inflación... ¿Cómo me gusta, Alberto? Perdona, que comentes esto, porque esto, cuando empezamos a subir al tema hablar aquí de los tipos en Europa, era algo que yo comentaba mucho, y por lo que yo decía que no estaba muy seguro de que Europa al final subiera los tipos, porque en Europa la inflación es súper de oferta, ¿no? Como tú. En Estados Unidos sí que hay de toda, ¿no? Allí sí que un poco más variado, pero también. Están en pleno empleo, ¿sabes? Es decir, y salarios. Había leído que hasta subían los salarios allí, ¿no? Es decir, aquí subir los salarios. Ahora hablamos de pleno empleo. Perdona. Pero que te quiero decir que allí están un poco, en un ciclo un poquito distinto aquí, ¿no? Aquí siempre estamos como la eterna promesa, ¿no? Y joder, a ver qué hace un banquero. Vamos a ver, Alberto, qué hace un banquero. Bueno, os voy a hablar más en términos de cifras macro y después, pues eso, qué perspectivas tengo, entre ellas, evidentemente, qué van a hacer los bancos centrales, hablaré de ello también. Vale. Pero bueno, que sepáis de entrada, y este es mi punto de partida. No sé si alguien en el chat no estará de acuerdo. Yo creo que, en fin, o sea, es que contra esto no hay nada que hacer. Es decir, contra los factores de oferta, no. O sea, al final, sobre todo el tipo de interés, lo que consigue es regular el consumo. Y el consumo viene por la vía de demanda, nunca por la vía de oferta, ¿vale? Pasa que es verdad que se han juntado muchos desequilibrios estructurales que ya venían de antes, luego la pandemia, en fin, se han juntado muchas cosas. Ahora los voy a ir comentando. Vamos por partes. Primer gráfico, clarísimo. IPC de Estados Unidos. Está aflojando un poquito, parece, ¿no? Podéis ver que estamos ahí o hemos estado cerca de los máximos de los últimos 40 años más o menos. Bueno, bien, parece que está aflojando un poquito el tema de la inflación, aunque tampoco está muy claro, porque no sé si visteis el dato de precios a la producción, que ese sí que se ha vuelto a disparar en Estados Unidos, y veremos a ver lo que tarda en trasladarse nuevamente al IPC de consumo, ¿no? De consumidor. Veremos a ver lo que tarda. Pero sobre todo hay un gráfico... Alberto, perdona, ¿lo tienes actualizado hasta este dato de esta... hasta este dato. Esto lo he sacado ayer y esta mañana he sacado un último, o sea que sí, está...
prácticamente todo actualizado. Como muy antiguo es de noviembre lo que veáis, ¿vale? Vale, fijaos en este otro. Ahí os he puesto tasa de inflación en Estados Unidos versus expectativas de inflación de los consumidores en Estados Unidos. Fijaos cómo empiezan a apuntar a que va a haber una desaceleración clarísima en la inflación, ¿vale? Es verdad que si os fijáis siempre suelen ir parejos, en ocasiones las expectativas van por debajo, pero siguen más o menos una misma dinámica. Luego, a partir de 2020, pasado el COVID y demás, han ido a la par. Incluso ha habido un momento que el consumidor en grupo era capaz de anticipar, ¿no?, que se iba a disparar la inflación, como así ha sido después, y ahora parece que ha tomado la delantera estas expectativas. Entonces, lo normal es que si un grupo de personas tiene expectativas sobre que los precios van a bajar, es porque hay mucha gente convencida de que va a ir mal la cosa, vamos a ahorrar, vamos a reducir gastos, con lo cual, por ese mecanismo de transmisión a través de la economía, terminas consiguiendo que efectivamente los precios bajen, aunque sea por un simple desconfianza o autoconvencimiento de que las cosas van a ir mal. Entonces, parece que por este lado sí que la inflación está preparada para empezar a reducir un poco el ritmo e incluso a bajar, ¿no? Esto es una buena noticia, hasta cierto punto. Ahora comentaremos por qué en un poquito más adelante. Seguimos, otra variable macro interesante. Perdóname, Alberto, una pausa. Sí. RPL Invest, muchas gracias por tu sub. 6 meses por adelantado. Oye, no hay 6 cestas, yo te comento. Si eres solo una, el mes que viene en principio no hay cestas. Ahora quita 5. Muchísimas gracias por tu sub. Muchísimas gracias. Adelante, Alberto, adelante. Sigo. Otro gráfico interesante, pues el PIB de Estados Unidos, ¿no? Estas son las tasas de variación del PIB, ¿no? Ahí podéis ver, sobre todo en 2020, ese pico a la baja tan fuerte, luego la subida, y ahora pues estamos aquí en niveles más o menos decentes, aunque tampoco son para tirar cohetes. Bueno, sobre esto también hablaremos ahora en un ratito, cuando hablemos de qué va a pasar el año que viene, pero me gustaría que os fijáis mucho en esto, ¿vale? En este pico. ¿Se ve el ratón, por cierto, que lo estoy moviendo? ¿Se ve el ratón por aquí? Sí. Sí. ¿No? Se ve, Alberto. Vale, se pues ve muy bien, Yo tengo el stream aquí en el tablet y de verdad que se ve muy bien. Fenomenal. Vale, pues aquí, pues eso, COVID, después remontada después del COVID, y ahora parece que nos hemos estabilizado en unos niveles más o menos razonables de crecimiento, pero con sus riesgos. Vale, seguimos. ¿Por qué digo esto de los riesgos? Por cierto, por si quieres, Alberto, creo que tienes, al menos en el mío, hay una herramienta de pintar, Digo, como tú ves. No me hace falta, Vale. Vamos bien. Aquí os he puesto solapados el PMI de manufacturas y el PMI de servicios de Estados Unidos, ¿vale? Fijaos lo que apuntan ambos sectores. Tú lo ves claro, ¿no, Sergi? Hombre. Te he pillado. No, me has pillado un momento leyendo el chat. Pero por debajo de 50. Hombre, está claro lo que apuntan. Está muy claro. Y aquí sí que os puedo decir que los PMIs no suelen equivocarse. O sea, esto apunta a una contracción de la actividad tanto en el sector manufacturero como de servicios. Y estamos hablando de finales de año de 2022. Es decir, viene la Navidad, viene un momento de consumo intenso, ha pasado el Black Friday, todo esto. Sin embargo, no se fían. Los empresarios no se fían un pelo. Con lo cual, mal asunto por este lado. Ahora comentaremos después también. Y aquí tenéis el gráfico que no podía faltar hablando de Estados Unidos. Aquí tenéis el spread entre los tipos a 10 años y los tipos a 2 años. Estamos clarísimamente... famosa inversión de curvas, Inversión de la curva. Estamos, como podéis ver, lo veis aquí, tipos a 10 años más bajos que los tipos a 2 años. ¿Esto qué indica para aquellos que no entendáis este dibujo? Bueno, pues simplemente indica que el mercado está descontando que dentro de 10 años los tipos de interés van a ser más bajos que los tipos a 2 años. Pero grullo, ¿no? Pero ¿qué implicaciones tiene esto? Pues que el mercado está descontando que la Reserva Federal va a tener que bajar tipos de interés más a largo plazo que actualmente, con más intensidad. Dicho de otro modo, que se preparan para una posible recesión, o al menos para una contracción de la actividad económica, ¿vale? Eso es lo que se puede ver en el gráfico y generalmente es un indicador que no suele fallar. Tenéis que pensar que aquí tenemos, fijaos, a finales de los 80, principios de los 90, antes de la crisis famosa asiática y todo aquello que hubo, ¿no? Pues aquí hubo una inversión antes de producirse la recesión, aquí también, a finales de 2000, burbuja.com, fijaos aquí, y no se invirtió demasiado, ¿vale? Pero justo antes de la crisis inmobiliaria y la subprime y todo esto, la crisis financiera que vino después, fijaos, inversión y automáticamente 2008 crisis, ¿vale? Los periodos en gris que están marcados son de recesión técnica, es decir, de 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, es lo que está marcándose ahí, ¿vale? Y 2020 no significativo, la pandemia, fueron 2 trimestres aún y ya. Y ahora fijaos, yo creo que es que no se invierte así la curva
desde los años 80. Pero es que, ¿qué pasó? Justo eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué opinabas tú de esto, ¿no? Porque realmente la inversión es muy fuerte. O sea, muy fuerte. Nunca, quiero decir que tenemos que ir, como tú bien comentas, hasta los 80 para ver. 70, principios de los 80. Exacto. ¿Y a qué se corresponde esto? Pues fijaos, esta crisis de aquí es la que vino después de la crisis del petróleo, de los años 70. Sí. O sea, exactamente parece, y además las comparte muchas similitudes, el tema de subida de precios de energía, por otros motivos diferentes a los de aquella época, pero al fin y al cabo es un shock de vía-demanda de precios. Entonces estamos ahí, estamos en una situación parecida que si esto se prolonga un poco más en el tiempo va a igualar el comportamiento que veíamos a finales de los 70, principios de los 80, va a igualarlo seguramente en los próximos meses. Espero equivocarme, pero desde luego hacía mucho que no veíamos una inversión de esta magnitud. Y esto tiene implicaciones, desde luego, ahora comentaremos, pero un poquito preocupantes, al menos en mi opinión. ¿Vale? Yo he leído algún comentario de bancos centrales, de bancos de inversión y demás, súper pesimistas, ¿eh? Sí, pero es que... Económicamente, ¿no? Lo que dices tú, es decir, como que me chocó, ¿no? Porque, joder, las casas de bolsa siempre sabes que tienen un sesgo bullish, ¿no? Porque... Sí, tienen que tenerlo. Exacto, ¿no? Y cuando ves una casa de bolsa no es bullish, dices, hostia, ¿no? Como que te choca mucho, ¿no? Y... Yo te puedo decir, Sergi, que grandes nombres del mercado de CFDs y Forex han reducido en publicidad en los últimos 3, 4, 6 meses. Y eso es porque, como se suele decir, cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pues las tuyas a remojar. Pues estamos en esa situación y se está notando en el sector de la publicidad de finanzas. O sea, esto lo dejo ahí. Y, o sea, que coincide con esto que me comentas un poco. Vale, otro gráfico, y este es inquietante. O sea, si este nos ha parecido inquietante, el siguiente es más inquietante. Fijaos, este no lo está mirando casi nadie, o no se habla de ello. Esto es la tasa de ahorro de los consumidores estadounidenses. Fijaos, a ver qué os llama la atención. Sergi, ¿tú cómo lo ves? Pues está bastante baja. Estamos por debajo de niveles de 2004. Estamos en torno a un 3, un 2,90, una cosa así. ¿Vale? Y fijaos cómo se disparó en la pandemia la tasa de ahorro. Algo lógico, la gente no salía, no consumía, pues dejamos el dinero en la cuenta, no queda otro remedio. Pero aquí ha pasado, claro, toda esa tasa de ahorro se ha desvanecido. Y esto tiene dos explicaciones. ¿Vale? Por un lado, curioso, tenemos, bueno, tiene tres, podríamos decir incluso. Bueno, básicamente es, por un lado, el hecho de que la gente, o sea, esto pasa en muchísimos sectores y en el sector servicios y consumo y de ocio y demás también, la gente ha ahorrado mucho y después han empezado a tener unas ganas brutales de viajar, gastar, salir, restaurantes, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se está viendo en el gráfico, ¿vale? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Eso se ha juntado con un proceso en el cual las empresas que han sobrevivido a la pandemia han sido menos de las que había antes. Está pasando en muchísimos sectores. Entonces se ha reducido el número de oferentes y de productos y ha aumentado de golpe y porrazo, cuando se han quitado todas las restricciones COVID, el consumo, y eso ha generado, es uno de los componentes de esta inflación que tenemos. Por eso la inflación ya estaba subiendo antes del conflicto de Ucrania. Es sencillamente esas ganas vitales de la gente de salir. Y lo veis ahí clarísimamente en el gráfico. Eso refleja mucho, que ya os digo, no explica el 100%, pero sí una buena parte de este efecto inducido de inflación. Pocos oferentes de productos y de servicios, consumo masivo de golpe, zasca, inflación disparada. Pero claro, esto es preocupante, porque nadie contaba, nadie esperaba, yo creo, con que el conflicto en Ucrania primero fuese a durar tanto, que ya llevamos casi un año, ha sido tonto, y por otro lado, la gente no esperaba que pudiera hacer tanto daño en energía, en alimentación, todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces se ha juntado las ganas de consumir con la subida inducida de los precios por ese lado también, con lo cual el desparrame es brutal y, como podéis ver, si tú quieres salir y gastar a lo bestia y te suben los precios de golpe más de lo que esperabas, pues ¿con qué te encuentras? Con que tus ahorros se difuminan, que es lo que está pasando. Entonces, sí, cuidado. Comentan en el chat, bueno, gente más que preguntas, comentarios, ¿no? Que la tasa del ahorro, decía Gerard Zapater, que seguramente por el desenfreno de la pospandemia, ¿no? Donde justo todo el mundo estaba ahí retenido, ¿no? Ahí. Ese ahorro ahí acumulado y como que te pasas de frenada, ¿no? Es decir, en vez de volver a lo que hacías antes, yo creo que ahora has gastado más de lo que gastabas antes, ¿no? Es decir, porque tenías acumulada inercia, ¿no? Y luego también Boyot comenta que otro problema puede ser la deuda de los países, ¿no? Que la deuda de los países está disparada, ¿no? En esos momentos. Sí. Todo suma, ¿no? Pero vamos, este es uno de los factores que a mí me gusta mucho y que, si os fijáis en los medios, nadie está hablando de la tasa de ahorro, no se está hablando demasiado de ella. Sin embargo, tiene una explicación muy importante. Fijaos que en condiciones normales, quitando algún pico por aquí, pues lo normal es que esté entre el 5 y el 10% aproximadamente
más o menos, salvo pues eso, que haya una crisis y aumente. Fijaos años 70, fijaos en la subprime, aquí otro pico también, pero claro, nunca se había llegado a niveles del 35% por la pandemia, que esto ha sido algo ya extremadamente bestia, ¿no? Pero sí que es verdad que luego cuando vuelve, cuando se aplana un poquito y la gente se anima a consumir de nuevo, tampoco se va a niveles como los actuales, salvo pues eso, después de las .com, que sí que hubo ahí una caída importante también. Bueno, esto hay que tenerlo en mente y yo os recomiendo que la vigiléis de reojo esta tasa, porque madre mía, como esto baje de cero. No creo, vamos, sería muy difícil, o que se llegase muy cerca de cero, pero si llegamos ahí, cuidado que la gente se ha fundido los ahorros y no hay colchón y empezamos a ver quiebras, morosidad, cuidado que esto se complica. Y esto es Estados Unidos. Vale. Y otro gráfico que me tiene espeluznado, la tasa de participación. La tasa de participación se define como el porcentaje de la población activa que está, valga la redundancia, buscando activamente trabajo, ¿vale? Trabajadores que están disponibles para trabajar. Estamos hablando de que estamos en niveles de los años 60, 70 en Estados Unidos, ¿vale? En el pico de la pandemia, ahora ha subido, ha rebotado un poquito, pero estamos a niveles, pues eso, de finales de los 70, no llega a los 80. Según estudios económicos que hay por ahí, debería haber varios millones más de trabajadores disponibles ahora mismo. Sin embargo, no los hay. Y hay dos explicaciones aquí. Por un lado está, evidentemente, cómo está creciendo la población, tasas de natalidad bajas, tasas de jubilación, por decirlo de alguna forma, bastante altas, es decir, cada vez hay más personas mayores que ya dejan de trabajar, pero no se reponen y entonces cuesta mantener, como ya sabéis, seguridad social y otros sistemas. Pero es que además, en el caso de Estados Unidos, pues aparentemente parece que la gente se ha cansado de buscar trabajo y prefiere montárselo por su cuenta, ya sea invirtiendo en bolsa. Ahí, por ejemplo, el efecto del cheque de Trump en su momento, que todo el mundo metido en bolsa y mucha gente dijo, voy a vivir de la bolsa, voy a vivir de las criptos. Todo esto ha pasado en estos últimos años. Es verdad que no es un fenómeno masivo, pero ha tenido su impacto en gente que ha dejado de buscar trabajo, otros han montado sus negocios por su cuenta, etcétera, etcétera. El caso es que estamos viendo ese fenómeno que seguro que habéis visto en los medios de la gran dimisión, ¿no? The Great Resignation, de gente que no quiere trabajar a los salarios ofrecidos y tienen que subir para que vuelvan a trabajar. Ahora es verdad que están empezando a subir como consecuencia de la inflación, porque si no ya no encuentras trabajadores. No va a querer nadie trabajar a un precio irrisorio, ¿no? Y eso es lo que está pasando un poco. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con esto, porque ahora, claro, con las subidas de tipos de interés pueden pasar muchas cosas. Es decir, que la gente se quede sin dinero y tenga que trabajar a un precio barato o al revés, o que ya la gente directamente decida morirse de hambre. No sabemos muy bien, pero cuidado porque este gráfico también es preocupante. Vale, seguimos. Cambiamos de zona. Muy guapo. Europa. Eurozona, para ser exactos. ¿Vale? Locura. IPC. Aquí no parece que esté tan claro que esté aflojando la inflación, ¿vale? Es verdad que ha habido ahí un pequeño pico, ¿vale? El PIB, en la misma situación que Estados Unidos, más débil, ¿vale? El crecimiento está aflojando bastante más, de hecho ya estamos cada vez más cerca de cero. Y los PMIs, pues fijaos, si en Estados Unidos estábamos en PMIs ligeramente por debajo de 50, aquí el sector manufacturero está cerca de 30. Eso es, esperan una contracción brutal a nivel del sector de manufacturas. El de servicios sigue ahí ligeramente por debajo de 50, podría ser más similar al caso de Estados Unidos, pero también descuentan los empresarios, pues eso, que vienen tiempos bastante duros, ¿vale? Y entonces aquí las causas, pues bueno, ya las hemos visto también antes, ¿no? En parte están relacionadas. Tema de incrementos de precios, sobre todo en energía y en alimentación, y básicamente esos dos sectores, yo creo, van a ser los que van a dominar cómo se está moviendo exactamente el sector, o sea, la inflación y las consecuencias que ello pueda tener. Y sin embargo, fijaos, el caso de China, que es lo que vamos a ver ahora, pues las cosas no tienen nada que ver. Fijaos cómo está el IPC de China. Apenas se ha disparado. Es más, incluso se está girando hacia cero. Está aflojando y no parece que vayamos a tener los mismos problemas. Aquí hay una explicación. Para el caso de China, lo que ocurre es que ellos ya de alguna forma ya tienen una pequeña, digamos, recesión, entre comillas. Es decir, ellos ya están aflojando muchísimo. Sobre todo ha habido un problema y es que con los temas de COVID, de las restricciones COVID, que allí todavía siguen muchas de ellas y sobre todo las que ha habido en los últimos meses que se quedan implantadas, pues resulta que la demanda se ha contraído mucho. Y eso les ha servido como colchón para frenar la inflación en China. O sea, es una paradoja, pero medidas restrictivas por el COVID han permitido que la inflación no se dispare en China. Y esa es la explicación de lo que vemos ahí. Aparte, bueno, sumado a una crisis del mercado inmobiliario, que también había tenido un pequeño componente de burbuja y demás. Entonces, bueno,
de alguna forma ese colchón que se ha hecho, pues también ha permitido que hayan tenido esta pequeña recesión, esta pequeña contracción que tenéis aquí, que ahora estén repuntando. Parece que ya empiezan a salir de ese agujero gracias a que, ya os digo, se han ahorrado todo el problema de la inflación que estamos padeciendo nosotros. Y por último, aquí tenéis los PMIs, que tampoco son bollantes, están ligeramente por debajo de 50. Desde luego que en China el PMI manufacturero esté por debajo de 50 no es muy buena noticia. Sabéis que la economía china vive de producir manufacturas y exportarlas, y aquí básicamente lo que estamos viendo es que las cosas no están tampoco demasiado bien. Bueno, esto para tener un poco de contexto de la coyuntura macro. Evidentemente podríamos hablar de miles más de variables, pero esto es un poco así, grosso modo, lo que quería comentaros. Ahora bien, la cuestión, ¿a dónde vamos? Aquí vamos a sacar la bola de cristal, ¿no, Sergi? Vamos a por ello, vamos a por ello. Vamos allá. Bueno, aunque podría daros muchos temas y muchas visiones y muchos escenarios, me voy a centrar en tres cosas. Básicamente, por un lado, en tipos de interés, por otro lado, en crecimiento y, por último, un par de gráficos que creo que son inquietantes también, aparte de los que ya hemos visto del ahorro y de la tasa de participación. Entonces, primer punto que nos preocupa a todos además es, y la pregunta de millones, ¿se acaban las subidas de tipos de interés? Si focalizamos en Estados Unidos, en mi opinión, y revisando la información que hemos visto, los gráficos que acabamos de revisar y demás, pues yo creo personalmente que la Reserva Federal no está demasiado lejos de finalizar el ciclo de subidas de tipos de interés, lo que llaman el famoso pivot, ¿no? Yo creo que la Reserva Federal tiene mucho miedo, y es que tiene un problema muy complejo, como ya os he dicho al principio. Si no puedes controlar una inflación vía oferta, solo tienes dos salidas como banquero central, que son básicamente o te cargas el consumo y el mercado de trabajo, o la alternativa, que ayer se estaba ya rumoreando, es subir el target de la inflación. Me explico. Es decir, la Reserva Federal dice, bueno, pues como no puedo frenar la inflación por la vía de la oferta, pues lo que hago es cargarme a todo el mundo para que no gaste ni Dios, y así con eso consigo que los precios, claro, a la fuerza tengan que bajar porque no hay demanda, entonces los productores tienen que bajar sí o sí. Pero eso ¿a qué conlleva? Pues a despidos, a crisis y por supuesto a cargarte el mercado de trabajo y aumentar la tasa de paro, que esa es otra. La otra alternativa, ¿cuál es? Pues es subir, y esto se decía ayer, había rumores de que la Fed podía subir el target de inflación, es decir, el nivel al cual considera que la inflación está en niveles apropiados, subirlo del 2 al 3%. Esa es la otra posibilidad que se estaba barajando. Es una forma de autoengañarnos. Dices, bueno, pues como no puedo con ella, pues subo el target y así cuando ya baje un poquito la inflación ya lo he alcanzado y he cumplido mi misión. No descartemos que Powell en algún momento se plantee esta posibilidad. Depende de cómo le vaya la cosa. En cualquier caso, la Reserva Federal ha empezado tarde y mal a subir tipos de interés. Y hasta que no ha empezado la Reserva Federal, no han empezado el resto de bancos centrales, que como podéis ver, Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra, van un poquito por detrás en cuanto a estas subidas. ¿Por qué? Porque además en la práctica lo que ocurre es que si te excedes demasiado con la subida de tipos de interés, lo que va a pasar al final es que te puedes cargar demasiado la economía y como te pases de frenada, después levantarlo no te va a funcionar con bajadas de tipos de interés, no va a ser tan sencillo, ¿vale? Sobre todo si esa inflación que está todavía ahí latente sigue persistiendo en el tiempo, ¿no? Porque ahí sí que nos meteríamos en un problema. Si te metes en una situación en la que no hay crecimiento y la inflación sigue disparada, bienvenidos a la estanflación, que tanto se hablaba de ello, que veíamos como un escenario poco probable, y que ahora, si los bancos centrales no hacen bien su trabajo, nos podemos meter en un problema de este tipo bastante importante, porque salir de un proceso de estanflación es muy, muy complicado. Porque además, si los bancos centrales, para arreglarlo, lo único que van a hacer es bajar tipos de interés, lo único que consiguen es agravar más la inflación, con lo cual no hemos resuelto nada. Dicho esto, fijaos en este gráfico, este salió ayer por todas partes. Ahí tenéis, por un lado, las proyecciones de la Fed de tipos de interés, ¿vale? Ellos consideran que vamos a llegar en el 2023, pues se va a llegar al 5%. Eso es la proyección más o menos mediana de todo el dot plot, el gráfico este de puntos donde cada miembro de la Reserva Federal establece cuáles son sus perspectivas. Y fijaos en la línea roja que aparece por abajo más gordita, qué está descontando realmente el mercado. El mercado le dijo ayer, sobre todo el mercado de bonos, le dijo a Powell, no te creo.
tú no llevas los tipos de interés al 5% ni de coña. Le está diciendo, dentro de un año los has bajado por debajo del 4%. Eso es lo que le está diciendo el mercado a Powell. Y Powell, en parte, lo tiene que saber. Lo que pasa es que está jugando a meter miedo. ¿Por qué? De hecho, a Powell, ¿qué le interesa? Le interesan dos cosas. Hacer que esas expectativas de inflación que hemos visto que ya estaban bajando aflojen todavía más para no tener que subir los tipos más y pasarse de frenada. ¿Vale? Pero además hay otra cuestión, y es que a Powell no le interesa que la bolsa suba, porque eso genera un efecto riqueza en la gente, claro, que hace que aumente el consumo y que la inflación se le vuelva de las manos. Con lo cual, su trabajo como banquero central consiste en salgo a la palestra y meto miedo. Y sistemáticamente, si os fijáis, en todas las reuniones de la FED recientes ha habido un giro a la baja, siempre, con una frase determinada. Sí. Pero cuidado, ¿vale? Que el mercado por eso se puede acostumbrar, ¿eh? Ya veremos. Claro, ya ya se lo saben. Pero el mercado llega un momento que se acostumbra a todo, ¿no? Tú te acuerdas, yo qué sé, en todo tipo de cosas. Sí. Yo qué sé, ¿te acuerdas con lo de Bin Laden, por ejemplo? Al principio era todo no sé qué, luego ya Bin Laden ya sabes como el mercado le daba igual lo que salía de Bin Laden, ¿no? Hasta sí, algo tan crudo, ¿no? Que tan inhumano y tan fuerte como el tema de los atentados, ¿no? Al final había uno, había otro y ya llegó un punto que los atentados no cotizaban en el mercado. Es triste y penoso, pero sí es, ¿no? Es decir, el mercado como que va acostumbrándose a ciertas noticias, ¿no? Así de todas maneras, quería preguntarte una cosa, Alberto, sobre esto. Antes has enseñado el tema de los PMI. ¿En datos macro ya se nota algo de deterioro en algún dato anticipado o no en Estados Unidos? ¿O no hay nada que haya hecho ver que yo que sé, que el paro empieza a aumentar, algún dato anticipado? Nada, pero por eso, mira, en términos de paro no se nota, pero por ese problema que os he enseñado, de la tasa de participación. Claro. Como se está reduciendo la tasa de participación, claro, si ya sabéis que es la tasa de paro es parados partido de activos. Si tú reduces el número de activos, ¿vale? Miento, me lo estoy contando mal. Alberto, perdóname un segundo, mientras acabas de pensarlo. Pinelo Trading, gracias por tu ride. 33 nuevos espectadores que se suman al directo. Estamos hablando con Xtrader Alberto Muñoz de las perspectivas macro. Y ya sabéis que comando sorteo, comando participar, hoy tenemos sorteo guapo. Sí, Alberto, perdona. Sí. Estaba diciendo que la tasa de paro se define como parados partido de activos. Si se reduce el número de activos, podría aumentar la tasa de paro, salvo que baje los parados en la misma cantidad, ¿no? Entonces, si se reducen ambas cantidades, la tasa de paro se puede mantener estable. Yo no acabo de ver realmente un efecto en el mercado de trabajo, pero por esta distorsión, que falta gente que no se está contando de algún modo, ¿no? Si aumentase el número de gente que está en paro porque se declara en paro, entonces sí que subiría la tasa de paro, ¿vale? Pero es que no es el caso ahora mismo, no se están declarando, están fuera del mercado de trabajo, entonces no aparecen en esas cifras y por tanto no se puede ver nada anticipado. Sí que se observa, pues eso, una cierta frenazo un poquito en la inflación, también en el crecimiento, eso es lo que se está observando básicamente. Entonces, una de dos, o se está controlando la inflación, que yo creo que no es el caso, o lo que ocurre es que está habiendo una contracción, que eso sí que es lo que parece. De todas formas, yo creo que en el año que viene, sobre todo el primer semestre, va a darnos la pauta, nos va a decir realmente si esto va a ser algo transitorio o la cosa se puede agravar y llevarnos una crisis que dure más de un año. Vamos a ver, ahí está básicamente. Preguntaban por aquí en el chat de dónde sacas este gráfico, Alberto. No sé si refería a este o al anterior. Pues sí, ¿cuál de los dos? No lo sé. Me imagino los dos, que este está sacado de Zero Hedge, ya sabes que es una de mis páginas favoritas. Diría que esto es de, no sé si está sacado. Debe ser el anterior igual, sí. Si es el anterior, no, es que no es el anterior, o sea que... Todos que habéis visto hasta el momento son de tradingeconomics.com, ¿vale? Vale, pues debe ser. Y este, si no recuerdo mal, está sacado de Bloomberg, ¿vale? Vale. Okay. El mercado no se lo cree. Sí, de Bloomberg, perfecto. El mercado no se lo cree, básicamente. No cree a Powell, saben que está asustando a las viejecitas del lugar, pero que no, que es que saben que incluso se puede pasar de frenada y llevar a una recesión, que es lo que buscan al final, es que es la única forma de controlar la inflación, y como no tiene pinta de que vayan a cambiar la banda objetivo de inflación, pues lo más probable es que se les vaya un poco de las manos por haber empezado mal y tarde. Es básicamente esto. Vale, aquí tienes otro gráfico que muestra un poco a nivel de conjunto de los países desarrollados dónde van a estar los tipos, de qué prevé el mercado, en fin. Y fijaos, si miráis lo que se descuenta, esto está elaborado por Bloomberg y Credit Suisse, actualizado a
a 11 de octubre, si no me equivoco mal, si es fecha americana, si no sería 10 de noviembre, pero vamos, hace un mes y pico. Y básicamente, fijaos, lo que están descontando es que a un año incluso se bajarían tipos de interés, que es este recorte que veis por aquí, ¿vale? De lo que está descontado a un año es esto, es bajada. Incluso también en la eurozona ha bajado un poquito a finales de año, en Nueva Zelanda también, en Canadá también se descuenta una bajada a final de año. Esto es lo que ve un poco, lo que percibe el mercado, ¿vale? Segundo tema, ¿habrá recesión? Yo creo que sí. ¿Cuánto durará? Lo que digo ahí, esto va a ir por barrios. Vamos a ver, en el caso de Estados Unidos, esto es un informe elaborado por Citigroup, más o menos coincide con cómo yo lo veo también. Finales de año de 2023 llegaría una recesión no muy larga, quizás 2 trimestres en Estados Unidos. En la eurozona, Citigroup ya considera que estamos en recesión. Yo creo que el primer trimestre de 2023 va a salir crecimiento negativo, casi seguro. Alemania, Francia e Italia, las que peor lo van a pasar. España no sale porque no existimos, aparentemente, pero también se contagiará evidentemente de estos problemas. Reino Unido ya está en recesión técnica, de hecho lo ha reconocido el Banco de Inglaterra, la próxima cifra que salga será negativa también. Y Canadá pues en la misma línea que Estados Unidos, también más hacia finales de año. Es decir, como podéis ver en Europa tenemos ya esto aquí encima, porque no se ha gestionado bien, se llega mal y tarde como siempre. Estados Unidos ha puesto remedio a mitad de camino, pero al final parece que va a arreglar un poco, pero claro, en el momento que el efecto de los tipos de interés empieza a notar con fuerza en la economía, tenéis que tener en cuenta que hay un lag, un retardo normalmente entre las subidas de tipos y el efecto de unos 4 o 6 meses normalmente, pues cuando tienes el efecto ya encima es cuando empiezas a ver desaceleración, ¿no? El tema es si en ese momento, cuando llegue la recesión, los precios seguirán como están ahora, peores o habrán aflojado, ¿no? Luego, en el tema de los emergentes, pues podemos ver que Brasil ya estaría también en recesión, México hacia finales de año, Rusia, evidentemente, con todo el tema del conflicto y con todas las sanciones, pues tendrá crecimiento negativo también. Me llama aquí la atención de Hungría, que ya está en recesión, y lo que os contaba, Japón y China, que no han tenido toda esta historia de tanta inflación tan fuerte y demás, pues se da la paradoja de que aquellos zonas y países que no han tenido tanta inflación o que no se han visto tan afectadas por conflictos, por temas COVID, por etcétera, etcétera, van a sortear, ¿no?, todo esto más o menos bien y no se van a ver metidos en una recesión técnica. Aquí tenéis otro gráfico donde podéis ver un poco la evolución comparada de todos. Bueno, tampoco me quiero enrollar, pero bueno, podéis ver pues eso, que China y Japón son los que más se beneficiarían en términos de crecimiento versus inflación y la zona euro la que peor lo va a tener, ¿vale? India tampoco parece que esté mal del todo, aunque tenga una inflación fuerte, el crecimiento no se va a resentir mucho. Los emergentes parece que pueden salir también hacia finales de 2024, que esto es lo que está midiendo este gráfico, y esto sería un poco el promedio. Vale. Súper interesante, Alberto. Sí. Gracias. Y por último, 2 gráficos que no me gustan un pelo. Y son, por un lado, el tema de la inflación de los alimentos. Ahí podéis ver el gráfico de Estados Unidos. O sea, solo el componente de alimentación, fijaos cómo se ha ido de un 2 a cerca del 12, no ha llegado a 11 y pico, ¿vale? Ahora ha aflojado un poquitín, pero claro, que llevamos una subida desde 2020, sobre todo a partir de aquí, finales de principios del 21, una cosa así, monumental, algo que no se ha visto nunca, ¿vale? Sí que en el pasado, ¿no?, hace años, hace bastantes, he visto en el gráfico que sí que había un pico también similar, pero es raro, o sea, no es muy normal que los alimentos crezcan. Y más en un país tan grande como Estados Unidos, que tiene bastantes recursos y tal. De hecho, os dejo un ejercicio. Si miráis el gráfico del live cattle, es decir, el ganado vivo, ¿no?, el futuro que hay sobre esto, está disparado de una manera brutal. O sea, un subidón que dices, pues se ha doblado casi el precio. O sea, ¿cuánto vale esto, la carne, no? Es una cosa bestial, vamos. Lo debo tener por aquí, Lo debo tener por aquí, a ver. Sí. Míralo si quieres. Sí, no, o sea, es una subida bestial. En Estados Unidos, o sea, en Europa más de lo mismo, en la eurozona. Además, sin visos de que se haya frenado. O sea, aunque dicen, no, es que la inflación ha aflojado. Sí, pero es que los alimentos... Sí. Se ha subido, sí. Pues los alimentos en la eurozona igual, estamos en la misma, ¿no? Y esto claro, esto es empobrecimiento. Porque está lejos de máximos históricos, pero sí, los últimos... Sí, afloja un poquito ahora. Los últimos tiempos ha subido, sí, ha subido bastante. Pues tengo una mena al cerdo, por cierto. ¿Quieres verlo? ¿Cómo están los cerdos? Que estarían en Agreg. Parecido. O sea, van del palo, sí. Exactamente. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Dicen, no, es que la inflación en Europa y en Estados Unidos ha frenado. No, perdona. Lo que ha pasado es que el componente de alimentos se ha visto compensado por el componente energético, que sí que se ha frenado un poco por la bajada del petróleo.
pero tampoco estamos para tirar cohetes. O sea que por este lado sí que a mí me preocupa que la inflación se siga manteniendo. Pero claro, aquí tenemos el problema al que se enfrenta un banquero central. Si la comida me está subiendo y subo los tipos de interés a la gente, lo que hago es empobrecerles aún más para que no coman. Es que es el problema que tienen. Sí, sí. ¿Tú crees que la subida de... O sea, porque en Europa hay un componente de alimentos bastante vinculado a la guerra, ¿no? Sí. ¿En Estados Unidos también afecta? No, allí entiendo que tienen fuentes directas, ¿no? Sí, es lo que decía. Que sé que la guerra de Ucrania no ha afectado a esta subida de alimentos en Estados Unidos, ¿o sí? Indirectamente. Es que al final son todos mercados, ¿no? Y claro, hay efectos contagio. Y fíjate, si de repente el trigo de Ucrania no sale al mercado, no sale con la misma fluidez, pues llega, pues claro, eso, Estados Unidos y vende todo el mundo lo compra al otro, con lo cual infla los precios. Claro, claro, hay menos oferta mundial. Es que estamos globalizados. Totalmente. Sí, entonces, claro. Pero es una pregunta un poco jaimita. No, es buena, sí, pero... Sí, tienes razón. Pero al estar en un mundo globalizado, al final se contagia todo. Entonces... Claro, al final la inflación sube por exceso de demanda o por ausencia de oferta, como es el caso. Es el caso actual, efectivamente. Y el otro sector que me preocupa mucho, pues es el inmobiliario. Fijaos. Bueno, aquí tenéis la inflación de alimentación en China. Nuevamente, ya os digo, causas muy diferentes por el hecho de que en China, al haber restricciones COVID muy potentes, pues se ha frenado el consumo muchísimo y ha permitido controlar. O sea, tampoco que estén para tirar cohetes. Sí, pero fíjate que se ha levantado un poquito. Sí. Pero bueno, peor fue en 2020 con el COVID, o fijaos, mediados de la primera década de 2000, pues ahí sí que pegó un subidón, ¿no? Preguntaban en el chat, Alberto, que me etiquetaban a mí, pero evidentemente va para ti, ¿por qué han tardado tanto tiempo a tomar las decisiones que están tomando? La subida de tipos tenía que haber venido antes, ¿no? Exactamente, pero es que un banquero central al final tiene una pata política. Sí. Y es que te han nombrado. Y cuando te han nombrado, lo que no quieres es perjudicar a la mano que te da de comer. Que no es tan fácil, ¿eh? O sea, esto es muy fácil tomar decisiones desde el asiento de casa, ¿me explico? Quiero decir que esto pasa con todo, ¿eh? Yo qué sé, con el fútbol, ¿me explico? Es decir, es un ejemplo malo hablando de cosas tan importantes como los tipos del fútbol, ¿no? Pero ya me entiendes, ¿no? Es decir, que todos al final es muy fácil... Primero es muy fácil a tiro pasado, porque es muy fácil, y luego ya digo que hay muchas derivadas, es decir, una subida de tipos parece una decisión, es que esto es obvio, pero eso provoca un daño, por ejemplo, a familias enorme, que no es una decisión fácil de tomar, me explico, por un banquero, ¿eh? No es una decisión fácil, y en Europa más, porque como decía, Estados Unidos al final tenían cuando empezaban una situación muy bollante económica, es decir, y donde dices, joder, como que digo yo, como banquero te debes sentir más tranquilo, ¿no? Pero joder, en Europa ya sabes que va por países, lógicamente, como siempre, pero hostia, países con deuda, deuda hipotecaria, o sea, no sé, o sea, subir los tipos en Europa sabes que va a provocar con mucha probabilidad un daño muy fuerte. Y además, claro, es un impuesto que afecta a todo. Impuesto, se me entienda, no es un impuesto, pero que afecta a todo el mundo. De hecho, afecta más al pobre que al rico, porque el rico al final tiene más margen de maniobra, pero el que va justo es que lo matas. O sea, el que va justo directamente lo matas si le subes mucho los tipos, ¿no? Entonces, no es fácil. No es fácil por eso, por dos motivos. Por un lado, porque no sabes, claro, esto es como todo. Imaginaos que sois banqueros centrales y te dicen que la inflación ha pasado este mes del 2 al 3%. Dices, bueno, es un 1%. Bueno, a mí me enseñaron, como todos que hemos estudiado en economía, y esto seguro, Sergi, que te suena, esto de que a mí me lo contó un profesor de la Complutense muy bueno, que era Rafael Miró, tío estupendo, por cierto, y me dijo, a ver, siempre es bueno que haya un poquito de inflación en las economías, porque eso demuestra que hay actividad, que hay demanda, ¿vale? Pero claro, un banquero central dice de un 2 a un 3%, tal, bueno, pasa nada. Es controlable, se puede... El COVID, ¿sabes? La gente tiene ganas. Exacto, justo. Es que eso lo tiene que haber pensado. No pasa nada, luego pues ya vendrán 6 meses y luego se relaja y tal, ¿no? Entonces dices, claro, ¿qué hago? ¿Subo ahora los tipos de interés? ¿Mato todo este consumo que ya viene estupendo al político que me ha nombrado además y está todo muy bien? ¿O me anticipo un poco a esta inflación que yo sé que va a subir porque tengo suficiente información? Y si no la tienes, es que eres más banquero central, que esa es la otra. Claro. La FED lo dijo, no sé si lo viste a Powell diciendo, es que nuestros modelos han fallado. Hostia, pues entonces cámbiate de trabajo, tío. Sí. Ya, que todos somos economistas y sabemos de qué va esto, que los modelos no son infalibles, ni mucho menos. Pero tú tienes, la FED tiene una cantidad de información, pues supongo que sabéis que la Reserva Federal... cuidado que a veces esto es la trampa aquella, ¿cómo se llama aquello? Es que mucha información a veces es hasta contraproducente, Alberto. Sí, pero date cuenta, Sergi, porque tienes tanta, o sea,
como que mueres de información, no sé si me explico, ¿no? Es decir, tienes tantos datos, es verdad Sí, que está bien y que sobre todo cuando todos te apuntan en la misma dirección, ¿no? Pero sí, pasa sí, igual sí. en el mercado, ¿no? Sabes que eso hay gente que estudia y está eternamente estudiando y mirando nuevos indicadores y nuevas cosas y nunca acaba de encontrar el suyo Ya, porque y al nunca, final al final no opera. se Sí, sí, sí. emborracha de información, ¿no? Bueno, Entonces, eso te contaré como anécdota, Sergi, que yo cuando empezaba, año 99-2000, que llevaba muy poco tiempo, cayó en mis manos Metastock, en aquella época la bomba. sí, Y sí, sí. claro, ¿cuántos indicadores traía Metastock de serie? Lo No sé traía, si lo traía, traería 50 o 100. lo traía mucho, bueno, traía muchos, pero quiero decir que con los que hay ahora no, ¿no? Claro. Claro, no, no, pero para alguien que no sabe nada y empieza de cero, dices, coño, voy a meter cuanto más Una indicadores mejor. locura. Sí. Pero Claro, esto cuando empiezas es lo típico. Tienes el gráfico con claro. 200 cosas y le pones de todo, tío. Le pones de todo. Sí, 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 sí. sí, y al final luego dices, claro, ¿ya qué hago? Compro, vendo, y ves 10 indicadores que te dice cada una cosa Sí. distinta. Entonces no Antes no sabes qué lo, no hacer, lo he ¿no? comentado, por ejemplo, pero no sé si os habéis fijado cuando estaba Joan, que no tenía nada en los gráficos. Lo mejor desnudos. No Cuanto más tenía nada en los desnudos, mejor. gráficos. O sea, no tenía nada. ¿Sabes? Ni tan solo guarda las plantillas. Es decir, los hace de cero siempre. Sí, sí. Es No, curioso. eso está bien, está bien. Entonces, bueno, yo os decía, la Reserva Federal, no sé si lo sabéis, en concreto la de Atlanta, sabéis que son diferentes reservas unidas todas en grupo, ¿no? Pues la de Atlanta tiene un sistema que se llama GDP Now, es un cálculo del PIB casi en tiempo real y cada semana sale el dato de cuánto estiman que va a subir el PIB. Y una de las cosas que utilizan, si no recuerdo mal, no sé si son ellos u otra compañía, pero bueno, hay una forma de ver cómo va el crecimiento y el consumo en el país que con drones van midiendo el número de coches que aparcan en los centros comerciales. O sea, estamos a ese nivel. Qué guapo. Sí, sí, ¿Por sí, qué sí. digo esto? Porque en la práctica, si la Reserva Federal no ha sabido anticiparse a esta inflación, es que son unos, o no han querido, que yo creo que va más por ahí, no han querido dañar al político de turno, sea Trump, sea Biden, me da igual, tú me mantienes en el cargo, que yo quiero seguir cobrando, y entonces no te fastidio demasiado la economía y todo va muy bien. O es que son tontos, y vamos, hay gente muy válida en la Reserva Federal. Yo creo que Seguro no, que sí, no, sí, sí. vamos, me parecería increíble que no hubieran de verdad sabido estimar y saber a lo que se enfrentaban. Sí, Pero sí. bueno, Oh, y fíjate que luego han ido a rodillo, es decir, con subidas que no, históricas de hombre, 75, pero es decir, porque se han quedado atrás, luego han claro. dicho, oye, ya está, ¿vale? Le hemos cagado. No, pero que eso está bien, ¿no? Dentro de, o sea, el error, que hay luego hay veces como que por cabezón persisto, ¿no? ¿Sabes? Quiero decir que Sí, al sí, sí. final, al final han dicho, oye, le hemos cagado, vamos a rodillo, sí, sí, sí. Y, Sí, joder, sí. Y fíjate, en Europa, pues eso, como entre comillas, como mariquitas detrás, sí. porque al final, pues no sabíamos a lo que es de tal, y entonces, pues como que seguimos, ¿no? Seguimos Bueno, y lo que comentabas a tú la al inicio reserva. del stream, Alberto, que en Sí. Europa, claro, se veía. Yo vi un gráfico muy chulo que no me acuerdo quién lo puso en LinkedIn, lo puse en un informe que comparaba las inflaciones de Estados Unidos, Europa, China, Japón, Sí. desglosada, ¿no? Alimentos, inmobiliario y tal, ¿no? Y ahí Mm, se veía muy claro que Estados Unidos sí que tenía un componente de todos. Tenía inmobiliario, tenía inflación, mm, tenía mm. servicios, tenía inflación de todo, De todo, ¿vale? así es. Uno más que otra, ¿no? Pero de todo, ¿no? En cambio, en Europa, pues había inflación de alimentos y de energía, sobre todo. Está concentrada ahí. ¿Vale? El problema está ahí. Entonces, Y todo claro, por el conflicto bélico. Es así. exacto, entonces está muy centrada en la oferta, lo que tú decías de entrada. Entonces, claro, subes tipos, sí, bueno, es que no tienes nada más que hacer, como tú decías, banquero, pero realmente va a tener muy poco efecto eso en esa inflación, ¿no? No, va a Va a tener tener, efecto sobre nosotros, no sobre la inflación. exacto, te va a bajar la demanda y va a bajar un poco la inflación, pero no va a bajar, no, primero no va a solucionar el problema, es decir, va a seguir igual, la oferta estrangulada, Sí. y, y realmente, con lo cual, el daño va a ser muy grande para una mejora pequeña, ¿no? O sea, Exacto, todavía exacto. es Y ese más es el riesgo. complicado, de Es decidir muy en Europa complicado ese y el tema. riesgo que corren es ese. Mira, fíjate, para terminar, nos viene perfecto esto, Sí, Sergi, porque fíjate, ahí tenemos los permisos de construcción en Estados Unidos. claro. Buah. Hombre, Está, pues esto está es bueno en dejando de principio, ¿no? construirse. No, no, no es bueno, no es bueno. No, bueno me Eh, refiero desde el análisis de inflación, ¿eh? Quiero decir. no, el problema es que el precio se mantiene. Lo estuve mirando y los Ah, precios se están manteniendo todavía. Esto lo que está anticipando es pero que va a eso en haber un principio desplome. anticipa bajada de demanda, ¿no? Claro, están descontando los Por eso constructores que digo para que qué voy a hacer esto, más casas y no las voy a vender. cuando yo digo es bueno, digo porque ahora estamos en aquella Ya, lógica del ya, ya, mercado, ¿sabes? Donde te lo entiendo. bueno son los malos datos económicos, ¿no? Es decir, Sí, sí, sí. baja el PIB y el mercado sube, ¿sabes? Es decir, ¿sabes? Hay Así paro y es, el así mercado es. sube, ¿sabes? Entonces, está en esta lógica del mercado a veces tiene, donde ahora está súper enfocado en la inflación, ¿no? Porque lógicamente eso provoca subida de tipos, etcétera. Y estamos viendo eso, que la reacción al mercado es
para aquel que no lleva un tiempo quizá contraintuitiva, ¿no? Entonces, por eso decía bueno, ¿no? Desde Mm. el punto de vista de que en principio apunta a que esto que te decía antes, ¿no? Es decir, ¿hay algún dato que apunte un poco a que la economía se debilita? Bueno, este podría ser uno, ¿no? Este es Este un. podría Sí, ser sí. uno, ¿no? Ese Sí, sí, podría sí, ser no. uno porque ese es adelantado. Permisos de construcción es un indicador bastante Sí, adelantado. sí, sí, sí. Pero es que mira en Alemania. Bueno, Sorpresa. sí, sí, También. sí. Claro, Está claro, al aflojando. final. Bueno, es que ahí los tipos tienen mucho que ver en la construcción, Alberto, ¿no? Claro. Sí, 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 Claro, no, hombre, es que la porque es concesión un de bien que siempre se hipotecas. adquiere financiado, claro, es un bien que Claro, siempre se claro. adquiere financiado. Muy poco, es un porcentaje muy pequeño de la población lo financia la vivienda. Exacto. Entonces, Entonces, al final, claro, resumiendo un poco estos dos últimos bloques de gráficos, por un lado es eso. Vale, la inflación está aflojando, pero viene vía energía y vía otras cosas, hmm, pero no viene vía alimentación, me preocupa, ¿vale? Cuando veamos que ya los alimentos aflojan, a lo mejor las cosas cambian un poco. claro, Y luego esto, el inmobiliario buena, tiene todas las papeletas para meterse otro castañazo, no sé si buena, como el de 2008, pero parecido. buena, esta es buena, Y de sí, hecho sí, os sí. puedo decir por la zona que yo vivo de Madrid, zona norte de Madrid, zona buena, no está mal. Estoy observando algo que no observé incluso en 2008. En 2008 yo vi bajadas en mi zona en torno al 10%, 10, 15, una cosa así. Bastante bien aguanto este barrio, ¿vale? Ujú. Ahora ya hemos empezado a ver eso. El otro fue en un plazo de varios meses. Aquí estoy empezando a observarlo en un plazo de 2 meses o menos. O sea, de repente todos los pisos han empezado a bajar de golpe de precio. Y Claro, o dices, sea, no he ¿qué está mirado. pasando? Mañana, mira, mañana porque hay esto, yo que sé, el Idealista, Fotocasa, todos estos tienen como Sí, sí, índices, ¿no? No lo he sí, mirado. sí. Ya se nota ya un poco, ¿no? Eso que Se dices empieza a notar, se en empieza a notar general, que ¿no? la gente, sobre todo que no se vende, ¿vale? Ya, O sea, y claro, el que vende el piso dice, uy, es que a lo mejor está un poquito caro, y empiezan a bajar, y se hace como una bola de nieve, claro. baja, uy, que baja el vecino, bajo yo, y uy, que el vecino ha bajado, vuelvo a bajar yo otra vez para venderlo antes que él. El problema es que por mucho que bajen el precio, no lo van a vender porque no se conceden hipotecas, que ese es Claro, el otro problema. claro, claro. Porque no solo es que suban los tipos de interés, es que como el banquero privado dice, ostras, que es que ahora Viene el riesgo que recesión, hay claro, de claro. recesión y de Sí, morosidad y de sí, sí. todo es mucho mayor. Ahora mis, Claro, claro. mis parámetros de riesgo son mucho más altos. No, Tengo que seguro seguir que las seleccionando bien a mi primas cliente. han subido un montón. Mira, tengo un Claro. amigo que trabaja en departamento de riesgos de, bueno, no digo el banco que estoy en, Mm, en directo, pero es en Mallorca, es el director de ese banco de Mallorca de mm. riesgo. Le preguntaré, que frecuentemente hablamos de estas cosas, ¿no? Y Bueno, pues ahora yo hace creo que tiempo que está. no le pregunto, pero le preguntaré si han aumentado los criterios. Seguro que sí, seguro que sí, que han Sí, sí, pero aumentado. otro fenómeno, Sergi, no sé si estaréis viendo en Reus, a lo mejor no ha llegado todavía esto, pero lo que se está viendo aquí en Madrid es que dices, bueno, como la gente no vende, los que no venden, no venden, y los que quieren comprar no pueden comprar porque no nos dan hipoteca. Vale, nos vamos al alquiler. Se están pidiendo fianzas de hasta 6 meses. ¡Buah! Tremendo, O sea, tremendo, estamos tremendo. hablando de que a una No me he persona fijado, normal tío, no. le Sí, sí. pidan a lo mejor 7, 8, 12.000 euros para poder irse a vivir. Para ir de alquiler, ¿no? Sí, joder. Exacto. Claro, Más el mes de agencia. entonces deja de tener sentido un poco el alquiler, ¿no? Porque justamente Claro. la flexibilidad es una de las cosas que... Exacto, exacto. Entonces dices, Sí, bueno, sí. entonces, ¿la vivienda qué va a pasar? En fin, hay unos desequilibrios que, en fin, todo apunta a sitios muy, muy oscuros. Es verdad que yo leo mucho Zero Hedge, como ya sabes, Sergi, Sí. y estoy imbuido del espíritu negativo, al menos en términos económicos. Lo cojo todo No, con bueno, pinzas, aunque no te lo creas, Sergi, pero, lo sé, lo pero sé. Yo ya sabes que hago un poco de broma, porque Alberto lo dice sí. eso porque en broma muchas veces le he dicho que es el cero hedge español, ¿no? Es verdad, es verdad, es verdad. Siempre lo veo todo muy. Porque a él le Pero es gusta verdad que mucho, es la máquina llevamos. que él muchas veces pues las lee, comenta cosas de ella y bueno, hay cosas muy interesantes de Zero Hedge, claro que sí, ¿no? No, y Pero si sí que es filtras verdad y que siempre tiene quitas. un perfil Sí, más, sí. igual que lo que decíamos, ¿no? Los brokers, ¿no? Pues son más bullish, un Sí, poco de chaqueta, pues Zero Hedge es más bearish, un poquito, ¿no? Siempre tiene un poquito más de chaqueta bajista, ¿no? Y un bajista. poquito de sesgo ahí, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí. Entre eso y los artículos prorrusos, siempre, siempre. Siempre a veces sacan de vez en cuando un artículo burlándose de cómo Rusia está toreando a Occidente. Y dices, bueno, Ya, pues porque pues tú lo vale. dices, la verdad. Pues vale. No lo sé. Pues vale, no sé si pensaban lo mismo allí, tío. Pero de todas maneras, la verdad, sinceramente te lo digo de corazón, no estoy seguro que no sabemos la realidad de lo que pasa allí. No, O sea, pero ni por un lado no, ni por el otro quiero decir, ¿no? Que está la guerra informativa es tan importante en estas cosas y realmente el sesgo humano es tan importante que es es imposible estar bien informado de Rusia, del conflicto de verdad, quiero decir, ¿no?
Digo, Completamente. ¿verdad? Además, Es Sergi, yo imposible. en este tipo de historias, sobre todo cuando la gente se pone, pues eso, conspiranoica, negacionista, todas estas cosas, lo mejor siempre es salirse un poco de la caja y pensar, vamos a ver, pensemos en frío. ¿A quién beneficia todo esto? ¿O a quién perjudica? O sea, el No, conflicto, evidentemente, entre Rusia y Ucrania perjudica sobre todo a la Unión Europea. ¿Quién no sí. te dice a ti que esto no está hasta cierto punto organizado para conseguir que Estados Unidos nos tenga bien pillados vendiéndonos gas licuado? Ya se ha puesto conspiranoico. Ya. No, 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 te quiero decir, hay que pensar en esos términos. O sea, ¿hay incentivos a hacer eso, Sergi? Te pregunto. No sé, no sé. Yo soy todo lo contrario, Alberto. Soy nulamente, o sea, siempre por definición, hasta a veces demasiado, ¿eh? O sea, a veces demasiado, lo reconozco, ¿eh? Siempre pego por no creer nunca en las conspiraciones, porque y mucho me viene del mercado, ¿no? Porque siempre pienso como que son excusas que se da el trader, ¿sabes? Y al final el Ah, trader. no, no, por supuesto. Sí, Sí, pero sí. que aunque creas que no, si tienes tendencia a pensar muchas de esas cosas, siempre hay excusas, ¿no? Como, yo qué sé, joder, el dato están esperando para barrer, no sé, siempre hay Sí, historias, es que me da igual, así pues es, si te así están es. esperando para barrer, pues no te pongas, no sé, ¿sabes? Quiero decir que al Sí. final no me gusta Hombre, entrar y si por no, eso, ¿no? Porque al final te creas sesgos en la cabeza que no te no, ayudan no, como hombre, y trader. está el famoso clásico, Sergi, de es que han ido a por mi stop. Exacto, salido por mi stop. Sí, sí, resulta que Eso es hay. buenísimo. Cada día se operan billions en Estados Unidos, billions. Y hay alguien Sí. mirando tu stop. Sí, sí, sí. O Exacto, sea, van a por ti. entonces, pasa que, bueno, hay tantas casualidades y tantas historias que. No, pero a ver, te quería comentar esto en términos Hombre, Víctor geopolíticos. Michans. Ha entrado Víctor Saludos, Michans y Víctor. se suscribe con el plan. Quiere la cesta también. Quiere la cesta, Víctor. Quiere la cesta. Bienvenido al stream y suerte en el sorteo. A última hora lo haremos. Bueno, oye, y se nos olvida una previsión que no la he incluido aquí, se me ha olvidado incluirla, pero es que yo creo que la Hostia. quedada de otoño de 2023 va a ser brutal, ¿no? En Reus, me han dicho. Bueno, eso dicen, eso dicen. Y a mí me dijeron ya al acabar, aquella noche tuve varios casi amenazas ya de que el año que viene había que hacer los Reus otra vez. Digo, bueno, pues, No, no, es- pues bueno, no yo lo pasa digo ya nada. aquí. Quedó bien, la verdad que Quedó quedó muy muy bien. guapo, tío. Quedó muy La quedada guapo. de X-Trader de primavera sigue en Madrid, a ver si Sí, conseguimos sí. superar a estos catalanes. Te has picado, Pero Te has picado. esto es un Madrid-Barça, pero amistoso. Esto es un Madrid-Barça, no, pero más amistoso que un Madrid-Barça. Exacto. Aunque yo soy del Atleti, ya lo sabes. Mal, Lo mal sé. Atlético, como ya sabes. Bueno, ya poco, ¿eh? Ya poco te queda. Ya poco que la familia te ha tirado. La filial, la, Los niños es lo que tiene. los Pero no, niños no, te han tirado para el merengue, te han tirado para el merengue. pero vamos, la quedada de otoño, esa cae en Reus, Sí, sí. vamos. No, hombre, además, fíjate tú que ahora, aunque yo creo que quedó muy bien, pero pues yo creo que ahora pues tenemos más herramientas y más para que quede mejor. Que sí que tenemos Sí, sí, sí. más experiencia, tienes ya un bagaje que te va a ser más fácil, Mm, que ya tienes una quedada de X personas a nivel de conseguir cosas y demás. O sea, yo mm. creo que el año que viene todavía podemos hacer algo aún más guapo que este. Sí, 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 pero sobre todo el éxito, Sergi, tanto por ti, evidentemente, por todo lo que ayudaste, porque vamos, sin ti, sin Pilar y sin Alberto esto no habría sido posible, por supuesto, o sea, de todo el apoyo a Sersan, también de Darwinex, evidentemente, pero, pero vamos, yo creo que sobre todo ayuda mucho el hecho de que nos juntamos todos para hablar de unos temas muy interesantes Totalmente. sin que te vendan nada, sin que te hagan promoción de nada y sin ningún tipo de engaño. O sea, es que aquí se habla, cada uno cuenta Absolutamente. su realidad como trader, que es lo bueno. Totalmente. No, la queda fue una pasada. Las charlas, una pasada. Fue una A mí pasada en todos los se me quedó sentidos. escasa. O sea, si hubiera tenido ese Sí. día 48 horas, podría haber hablado con todos tranquilamente, pero no pudo ser. Al Sí, final yo me hablé con quedé todos. esa sensación, al día siguiente lo Sí, comenté en el foro, decir, hostia, ¿no? sí. Tenía una sensación extraña, ¿no? Decir, joder, qué Mm, poco has hablado, ¿no? Con la gente, porque al final, claro, estabas preocupado de esto, del otro, que si el hotel esto, que si ahora, joder, sí, abajo en el sí. hall no sé qué, que si ahora en la discoteca no sé cuándo, si ahora no los dejaré entrar, no sé, todo el rato un montón de historias, que si el menú no sé qué, que si alguien, no sé, es que en todos los Sí, sitios sí. hubieron, Y hubieron, la cena, y Sergi, se nos en la olvidará. cena, en todos los La sitios cena hubieron fue monumental. imprevistos, ¿no? En todos los sitios hubieron imprevistos que hubo que gestionar, que la cena se fue de las manos. Lo que pasó en la entrada de la cena no tuvo ningún tipo de sentido. O sea, habían apuntados, no sé ni cuántos eran, 40, de pronto empezaba a llegar gente, 48. oye, ¿puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? Digo, Llegamos a pero si, 48 sin comerlo ni beberlo, que desde el si restaurante os casi hemos nos matan. enviado 14.300 emails, 300 WhatsApps, os hemos Sí, sí, sí. diciendo que era importantísimo apuntarse a antes, que era, o sea, en Pero fin. Sergi, esto es España, es que no hay otra posibilidad. Tenía que ser así. Me dice Charrupet, Charrupet me ha tirado un zasca aquí, toda regla, con la mano abierta, ¿eh? Con la mano abierta me dice, estabas muy liado y un poco soso, me ha dicho, ¿eh?
Oye, Pues banéame al charrupete este, Pilar, hazme el favor, banéame. Vale. Hay que joderse, hay que joderse. ay, No, madre. no, sí, estuve demasiado soso. Charrupete, un poco, no, estuve demasiado, pero ya digo, de verdad que no fue querido. De verdad que no fue Yo querido con porque él, yo quería. con él yo creo que hablé 2 minutos, tampoco No, pude. pero. Ahora, hay que le veo en mi foro, que está encantado con el sistema de George, del alemán, que sé que le está gustando. Oye, Alberto, tío, vamos a que tengo a Víctor ahí, el pobre debe estar Sí, corriendo la banda. yo ya cierro, ya cierro. Está Mira, ahí quito corriendo la ya. banda, yo creo que ya de tanto ¿Ha, calentar, ha ya, calentado? ya se nos ha agotado ya. Bueno, ya El estoy ahí, ya psicólogo estoy de ahí. trading que viene ahora. Bueno, ahora os seguiré por Twitch, ahora me conectaré y os estaré siguiendo un ratito. Has dejado de compartir la pantalla, ¿no? Sí, 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 ya he quitado. Ya para Perdona. despedirme. Para despedirte, sí, discúlpame. Yo es que estoy Jaimito total. Es que te cambio de escena. Te cambio de escena. No, esta es la misma, ¿no? Ah, uy, adiós. Se ha jodido algo aquí. Uy, qué mala pinta tienes. ¿Estoy o no estoy? Ah, no, ya sé por qué. No, no, estás, no te preocupes. Vale, vale. Estás, lo que no estoy soy yo. Pero no pasa nada, no pasa nada. Ya sé por qué. No pasa nada. No hay problema, no hay problema. No te Muy preocupes. bien. No te preocupes, tú estás. Ahora yo intento solucionarlo. Ya está, ya estamos ahí más o menos. Muy Ya bien. estamos. Alberto, oye, muchísimas gracias de verdad. Te has preparado una charla de locos, impresionante. Me Bueno, ha encantado los gráficos y todo. será que estaba motivado. Y está muy chulo. Y la verdad que se nota que es un tema que sigues, que dominas y que te Me gusta, gusta. me gusta, me gusta mucho. Sí, sí, sí. Y bueno, sí que es verdad que todo esto para hacer trading, ya se lo digo a todos, no vale para nada. Bueno, oye, yo lo decía antes en la intro, porque ya sabes que en esto todos somos, o sea, hay mucho hate en el trading y, joder, Mm. cosas que yo no comparto en absoluto. Yo creo que hay buen trading y buena inversión en todos los sectores, en todas las partes, incluso Sí. macro y todo. Lo que pasa No, no, que sí, 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 por supuesto. Lo que pasa es que cada uno usa las suyas, las que le gustan, las que se siente cómodo, las que son de su perfil y que en todas hay pocos buenos, porque es así, ¿entiendes? En Sí, todas hay sí, sí, pocos sí. buenos. Así es. Es así, pero si tú sabes que hay pocos fondos algorítmicos que ganan, sí, bueno, y hay pocos de todo, o sea, hay pocos Poco de todo. pasivos, hay un montón de pasivos malos, hay un montón de todo. O sea, no vamos a empezar aquí a relatarlos. Hay de todo, Exacto, hay de exacto. todo. ¿Me Y toca o qué? entonces, pues, ¿qué pasa? Venga, ya entras, córrete, pégate Venga. dos sprints más, Víctor, que ya entras ahí a Nada, tope. yo me voy, que como me enrolle, pues toda la tarde, ¿eh? Sí, bueno, menudos somos, Alberto. Alberto, mil gracias, tío. Nada, a ti, Espero que te Sergi. quedes el resto del stream y ahí Sí, y que ahora me tengas meto por suerte Twitch y os y sigo. que tengas suerte en Que, el sorteo. Un que abrazo fuerte. aprovecho, oye, felices fiestas y feliz Hostia, sí, año claro. Si a no todo el nos mundo. hablamos, felices, No, felices seguro que fiestas nos a hablamos, todos. pero bueno, Sí, para todos los seguro que que nos sí. están oyendo ahora, que paséis muy buenas Navidades y Tenemos cuidado con más de la... 50 personas en directo, ¿eh? Yo creo que es el récord Wow, del canal. O sea que muy bien, muy bien. poco más y cogemos a la quedada. Un poco más. Bueno, caballero, Alberto, un abrazo fuerte. un abrazo, cuidaos. Gracias, muchas gracias. Chao. Hasta pronto. Chao, chao.